Un saludo para las personas que nos están acompañando en este nuevo podcast. Hoy nos convoca a conversar alrededor del día o de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Estamos con dos mujeres maravillosas desde dos enfoques, dos mujeres activistas, feministas, con banderas distintas, y el objetivo de hoy es desde sus banderas poder conversar, dialogar alrededor de cómo ha sido su historia, su trayectoria, sus propósitos, sus retos, sus sueños. Estamos con María José Tovar. Ella es feminista, sureña, magíster en ciencias sociales y de formación psicóloga. Fue joven investigadora en MinCiencias, ha trabajado en organizaciones como Ruta Pacífica de las Mujeres en la Regional del Eje Cafetero y en organizaciones también como la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida en Putumayo. Hace parte del equipo de coordinación de la Escuela Feminista Guadalupe Zapata. Y también nos acompaña Paola Castrillón, economista con maestría en finanzas, gerente y socia de la inmobiliaria Clarines Mejía, activista por los derechos de los animales y desde hace más de 20 años vegana orgullosa. Así que bienvenidas a este espacio, un espacio donde queremos hablar con una feminista académica y una empresaria activista, sus visiones de liderazgo y equidad. Así las cosas, entendiendo que el foco no es solo feminismo, sino también equidad, entendiendo que esto se articula con otras luchas de género, de diversidad, de derechos de los animales y justicia social. En primer lugar, quisiera hablar de su historia, que nos cuenten su historia, su trayectoria. Cada una tiene un proceso y una historia de liderazgo distinta, un camino recorrido diverso y distinto, que han emprendido y que han aprendido de la importancia de la voz de las mujeres desde sus entornos. ¿Qué quisieran contarnos de su historia? Si quieren, comenzamos contigo, con Paola. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, por interesarse pues en nuestra historia. Muy contenta de que me hayan invitado. No es muy común que yo esté delante de la gente hablando, entonces pues lo voy a hacer, tratar de hacer de la mejor manera posible. Mi historia empieza desde muy pequeña. Digamos que mi historia como en el tema empresarial siempre fue enfocado como en una independencia económica. ¿Y por qué digo como en una independencia económica? Porque mi papá, desde que yo era muy chiquita, él me repetía mucho: amores, prepárese mucho para que usted pueda ser una mujer independiente y no tenga que depender de un hombre. Y el día que un hombre le levante la mano, usted salga de esa relación, porque ahí ya no hay vuelta atrás. Entonces eso me quedó como muy grabado siempre, y yo siempre como que mi finalidad era como trabajar duro para poderme sostener sola y no depender de nadie. Yo siempre supe que no me quería como casar joven ni tener hijos, entonces siempre como que me enfoqué como en el tema del trabajo. En la parte del tema del veganismo y del activismo, yo desde muy chiquita tuve una conexión muy especial con los animales. O sea, a mí me encantaba estar rodeada de animales. Yo me acuerdo que mi abuela materna y mi abuelo tenían una casa con un lote muy grande, y ellos tenían muchos animales, pero pues tenían el perro amarrado, las gallinas que eran para el sancocho, pájaros enjaulados. Y pues yo en mi mente de niña pensaba que estaba como en el paraíso, pero pues ahora mirando hacia atrás me doy cuenta que ese no era el tipo de relación que yo hoy defiendo con los animales. Entonces mi abuela, digamos que tenía como, ¿cómo le decimos? Como una forma muy rústica de tratar los animales. Yo me acuerdo que me pegaba muy duro ver que ella misma matara una gallina para hacer el almuerzo. Y yo estaba muy chiquita, yo tenía por ahí 6 años, y yo sabía que eso no estaba bien, pero pues yo en ese momento no tenía cómo explicar qué era lo que estaba sintiendo. Y aquí viene una de esas anécdotas que a uno como que lo traumatizan y lo llevan a terapia. Y es que cuando uno era chiquito, que iba a esos cumpleaños que le daban a uno de un pollito pintado de colores, pues que eso era una cosa súper cruel. Y pues a mí me dieron un pollito rosado hermoso, y contra todo pronóstico mi pollito fue el único que sobrevivió. Yo lo amaba, todo el cuento, lo tuve en mi casa mucho tiempo, y luego ya lo llevamos para la casa de mi abuela,
pues porque ya estaba creciendo, y yo lo primero que hacía cuando llegaba a la casa de mi abuela Yeya era ir a buscar mi pollito. Y un domingo yo llegué a la casa de mi abuela y salí corriendo a buscar mi pollito, y mi abuelita me dijo, no, con toda la naturalidad del mundo, mija, ahí le preparé su gallina para el sancocho. Pues ya se imaginarán, yo entré en shock, mis papás abrieron los ojos, se cogieron la cabeza, yo empecé a gritarle, Yeya, asesina. Obviamente no comí, mis papás sí, pero yo no. Y desde ahí empecé a entender el porqué del veganismo, desde ahí empecé a entender que no estaba bien. Y el tema ya con el rescate animal también fue desde muy pequeña. Igual, yo le decía a mi abuela, Yeya, es cierto que cuando usted se muera, usted me va a dejar esta casa, porque es que yo voy a recoger todos los perros de la calle y los voy a traer acá y los voy a cuidar. Y pues mi abuela no me dejó la casa. Creo que me va a tocar constelarme con mi abuela porque me dejó bastantes traumas. No me dejó el lote, no me mató la gallina. No mentiras, que mi abuela era una belleza, pero eran otros tiempos. Pero aquí sigo 40 años después, rescatando animales, sintiendo que mi misión de vida siempre ha sido esa, ayudar a los animales. Y la verdad me siento muy orgullosa. Entonces, como mirando esta experiencia de vida y mirando la experiencia de vida de otras mujeres, no hay un solo camino para ser una líder feminista, o sea, hay muchos caminos. No es solo ser una mujer exitosa desde la academia, una mujer exitosa en una empresa, no, es una mujer que quiera crear una familia con valores, una mujer que quiera sacar una pequeña empresa con un propósito, una mujer que quiera defender la vida, sea de un animal, sea de un anciano, sea de un niño. O sea, todos los caminos son correctos para hacer las cosas bien. Bueno, yo creo que una es feminista por su propia historia de vida. Y a partir de ahí es cuando yo empiezo a vincularme con que soy mujer, que fui una mujer que en su momento fue víctima de violencia basada en género, pero que esa es mi historia y que no todas las mujeres que llegan al feminismo llegan porque han sido víctimas de violencia. Cuando pienso mucho y siempre estoy en el constante como pensamiento de cómo llego al feminismo, llego de una manera muy particular y fue de una incomodidad, que eso pasa siempre. Como incomodarnos hace que uno empiece como a moverse un poquito de lado y es como, esto como que ya no me cuadra. Desde mucho tiempo antes siempre había estado como relacionada con las causas sociales y participando en movimientos sociales y entonces estaba en diferentes espacios donde veía que las voces de las mujeres no existían, o si existían, no eran tomadas en cuenta. Entonces teníamos el grupo de formación de no sé qué, liderado por un hombre, el grupo liderado por un hombre, liderado por un hombre. Yo decía, pero ¿dónde está nuestro lugar? Y claro, con este pensar, con este sentir, con esta incomodidad que venía constantemente como replanteándomela en la vida, creo que uno siempre llega a lugares y llegan personas donde una misma, que uno dice, fue pucha, esta fue mi gurú. Y llego a la universidad en estas preguntas constantes que tenía sobre mi lugar político dentro de los movimientos sociales, sin yo pues estar totalmente vinculada a las movilizaciones ni nada, sino que era como algo muy propio. Y me doy cuenta que existe esto llamado feminismo, que ni siquiera sabía que se llamaba feminismo. Cuando empiezo a integrarme, que fue el movimiento que mencionó Alejo, con la Ruta Pacífica de las Mujeres, digo, wow, o sea, hay un movimiento creado por mujeres, para mujeres, y que se piensa nuestros cuerpos y nuestras vidas con afectaciones diferenciales. Y digo, ok, esto me está gustando. Entonces empiezo a caminar este sendero del feminismo, pero a mí misma como que también me decía, bueno, yo me asumo como feminista, pero entonces mi mamá, que no se ha asumido y que desconoce un montón de estos términos, también ha sido feminista. Mi abuela en su momento también, cuando era una mujer que también, por ejemplo, ella era la que se tomaba la cerveza y era en contra de que pues me tomo mi cerveza y punto. Y pues en ese tiempo antes de tomar cerveza, más en la calle una mujer era terrible y fumar todavía sigue siendo, ay, esa mujer que fuma. Entonces digo, bueno, de pronto es una forma de nombrar eso que habita en cada una de ustedes, cada una de nosotras, que ha estado todo el tiempo como esos pálpitos que van movilizando esas fibras y que digo, bueno, me posiciono como feminista, que en la ciudad es un discurso que es muy fácil escuchar. Cuando llego a Putumayo, yo estuve viviendo en Putumayo 3 años,
Y digo, soy feminista y la gente era como, vas a venir a matar a los hombres. Y yo, claro, es un lugar que está apartado de estas discusiones académicas que tenemos constantemente, porque yo nazco también como con el activismo feminista y la academia, y empiezo también a cuestionarme este feminismo, de qué forma se construyen los territorios, que es lo que muchas veces dentro de la academia no lo vivimos. Entonces ahí empieza como otra también historia de mi vida, que sin dejar de ser feminista, empiezo a comprender otras formas de resistencia, de existencia que tenemos las mujeres y que no todas siempre se van a englobar en salir a marchar y arengar, sino que también hay otras formas de posicionarme en medio de un conflicto armado y decir, soy mujer y no me considero a mí misma como feminista, digamos, pensando en las mujeres de la ruralidad. Han asumido muchos roles de cuidado de la tierra, por ejemplo, de la sostenibilidad de los vínculos comunitarios y otras historias, pero sí, creo que llego al feminismo es por mi propia historia. Y cuando reconozco también y me reconcilio con eso de, fue pucha, fui víctima de violencia basada en género y pues, cuando fui pequeña, también una relación, y todo eso lleva siempre como a cuestionarte. Y bueno, pero por cierto, no agradecí. Muchas gracias por estar hoy acá. Son personas que nunca en la vida había visto, así que soy muy nerviosa. Así no lo creo. Qué gusto escuchar y conocer un poco más de cada una, de su historia, de liderazgo, de vida, y que naturalmente pues las traen a este lugar. Y en esa manera, mirando su historia, ¿qué mensaje, qué quisieran decirle a su yo de cuando iniciaron esto? Su yo de hace 10, 15, 20, no sé cuántos años, pero cuando iniciaron en esto. Bueno, en mi caso sería a mí yo de hace por ahí 30, yo ya estoy cucha. Y yo le diría, Paola, huye, no sigas por ese camino. No, mentiras, le diría, Paola, prepárese, usted va a ser la intensa de los animales y del veganismo, los va a defender y eso está muy bien. Y no se frustre por las críticas que reciban y por la gente que no entienda su mensaje. Porque esa gente que hoy la mira raro, que está perdiendo el tiempo, más adelante va a reflexionar gracias a lo que usted les demuestre. Eso le diría. Adicional le diría, va a salvar muchos perros, muchos más de los que creía. Y, y pues tranquila que a sus 46 años todavía sigue viva, con poca salud mental, poca plata, pero acá continuamos y no se rinda porque la cantidad de vidas que ha salvado y que ha cambiado vale la pena, todo vale la pena. A mí yo de 10 años o un poquito más también, creo que le diría que no tema hablar y que en ese hablar va a encontrar en algún momento una persona que sea su refugio. Porque ese yo de 10, 15 años que vivía también como ocultando esos efectos que en su momento tuvo esta historia de vida, pues se dio cuenta que finalmente no estaba sola. Y que creo que mi yo de 10 años, 15 años, esa infancia también, que una siempre se reconcilia, debe estar presente en el momento en el que uno asume estas luchas. Y uno lo hace también con esa reconciliación. No se trata de pelear y estar beligerante todo el tiempo, que es una posición que uno asume muchas veces en el feminismo y que está bien, cada quien que lo quiera asumir. Yo fui también de las beligerantes y que peleaba con todo el mundo. Pero aprendí también que la reconciliación y el amor de alguna forma es un acto muy político para reconciliarnos con esas historias que tenemos hacia nosotras mismas. Bueno, María José, acá hay una discusión importante y es cuando se habla de techos de cristal, cuando se habla de acciones afirmativas, cuando se entiende que hay unos retos para lograr la equidad, muchas personas piensan que el feminismo busca privilegios, que no se requieren, que esas acciones son privilegios. ¿Cómo explicar esa diferencia entre equidad y privilegio? ¿Cómo explicarle a la persona el por qué esto es importante y vale la pena? Alejo, cuando yo leí esa pregunta dije, ¡jue madre!
Pero me puse a pensar mucho en el momento histórico en que la palabra privilegio cobra sentido en Colombia. Y la palabra privilegio cobra sentido en una movilización nacional 2021, cuando un artista hace una frase que es que tu privilegio no nuble tu empatía. Y yo creo que ahí todo el mundo dijo, ah, huepucha, verdad que esta palabra existe y no nos la habíamos pensado. Y eso también hace parte de empezarnos a cuestionar este mundo y cuestionarnos socialmente, críticamente, esto de la equidad y del feminismo. Hay una diferencia entre poder reconocer mis privilegios sin necesidad de renunciar a esto que he construido también, que en algún momento no lo decidí yo, sino que nace conmigo, pero eso no hace, no es como distante a buscar un mundo equitativo y justo para todas las personas. Que yo tenga el privilegio, que todos y todas las que estamos aquí hoy tengamos el privilegio de estar aquí, de escuchar, de querer aprender otras cosas, de haber llegado en nuestros carros, en nuestras motos, en bus, a pie. La formación que tenemos, pues finalmente representa también un reto. Y es ese privilegio que una tiene, que cada una ha tenido en nuestras vidas de manera diferencial. ¿Cómo hacemos para que se convierta también en una labor política de acciones afirmativas hacia otras personas, otros seres vivos? También hablando acá pues, en la causa que también moviliza mucho a Paola. Y en ese sentido, hay una diferencia en la que tú entiendes que el privilegio conforma una parte de los seres humanos, cada uno desde su lugar, desde su nicho de existencia, pero que eso no es para que entendamos que estamos quitando entonces todo lo que estamos buscando la equidad, es para que todo el mundo entonces no es como, venga, espere. Estamos reconociendo nuestro lugar, estamos reconociendo nuestra posición social, también económica, realista de la vida, y que en ese sentido, pues si hablamos como de toda la palabra de la equidad, pues estamos también, al reconocer esto, estamos buscando la posibilidad de que yo conscientemente obre en favor de la equidad, al reconocer ese privilegio y que ese privilegio no nuble, como lo decía en ese momento Amalia, que fue la artista, creo que es Amalia Andrade, de que tu privilegio no nuble tu empatía. Cuando yo lo reconozco no significa que ya, entonces, pues estoy cómoda con esto, es como, esto que soy yo, ¿cómo lo puedo aprovechar para poder llegar a otras personas y que esas otras personas que quizás no tuvieron el privilegio de ir a una universidad, que no tuvieron el privilegio de hoy comer 3 platos al día, que para nosotros es totalmente normal? Acá una pequeña historia, cuando yo me voy al Putumayo, entendí el privilegio de tener agua y de tener luz. Toda mi vida lo había tenido, toda. Y llegué allá y allá nos quitaban el agua, teníamos agua martes, jueves y sábados. Y la energía generalmente la quitaban todo un domingo, o hoy amanecíamos sin energía, o llovía y no había agua, o llovía y no había luz. Y yo decía, hay cosas que una no nota hasta que se las quitan. Entonces ahí es cuando uno empieza a decir, finalmente este camino que uno reconoce de feminismo, que también es una lucha por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres, pues es también una forma de llegar a la equidad sin dejar de ver eso que ya tenemos, que somos, sino saber cómo trabajarlo para las demás personas. Sí, de alguna manera no estigmatizarlo, sino cómo lo canalizas y lo potencias para que sean herramientas para ayudar a construir un mundo más equitativo, más diverso, más incluyente, un poco mejor. Paola, tú eres activista, pero también te mueves en el mundo empresarial. Ha sido tu entorno y de alguna manera eso es un reto. ¿Cómo ha sido o qué tan fácil o difícil ha sido plantear esas conversaciones, esos cambios de paradigma en un entorno como este, empresarial, pero también en un entorno de sociedad más conservadora y más tradicional? Para mí el reto ha sido hacer entender que el hecho de que uno sea empresaria no quiere decir que no pueda hacer otro rol y sea activista. Muchas veces creen que una empresaria tiene que ser como una mujer súper elegante, súper exitosa, y que un activista es alguien que está en la calle con pancartas, haciendo huelgas, en marchas. Y no, son dos cosas que pueden funcionar perfectamente juntas.
Para mí el tema del activismo no es algo secundario, para mí es lo que me dio un propósito de vida. Y el tema empresarial me ha dado los recursos para poderlo hacer. Entonces se complementan. Si yo no tuviera ese tema empresarial, lo más seguro es que yo no hubiera podido ayudar tantos animales porque no tendría los recursos para hacerlo. Entonces digamos que pues como la invitación es que la gente entienda que pueden hacer varias cosas y que no quiere decir que el estigma es o usted es aquí el top o en este otro lado el top y no puedan hacer las dos cosas juntas. Digamos que en el tema animal uno tiene mucha resistencia. Y no es tanto porque la gente no crea que el tema animal es importante, sino que es que el tema de los derechos de los animales cuestiona costumbres muy arraigadas. Entonces a la gente le cuesta entender esos cambios y entender que está haciendo las cosas mal, digámoslo así. O sea, a la gente no le gusta que uno la cuestione ni que le diga que está haciendo las cosas mal. Entonces, digamos que yo he tenido como cierta resistencia más en el tema animal que en el tema empresarial. Mucha gente me dice que yo por qué me preocupo tanto por los animales habiendo tantas causas humanas, sobre todo en mi familia es donde más siento cuestionamientos. Muchos de mis tíos me dicen, pero usted ¿por qué se dedica a gastarse toda esa plata y ese tiempo en animales si hay tantos niños y hay tantos ancianos que necesitan ayuda? Pues mi respuesta es muy respetuosa, a veces me provoca mandarlas pues para el carajo, pero yo trato de ser muy respetuosa y decirles, tío, pues usted ayude a los niños y a los ancianos, pero mucha de la gente que critica no hace nada, o sea, no ayudan a nadie. Entonces pues como algo que uno como que les quiere hacer ver que es que no está mal que uno quiera ayudar a personas diferentes. Y cuando uno mira, o sea, todas las luchas son iguales, es que, o sea, todas llevan como en un mismo camino, es que la violencia es violencia, no importa quién sea la víctima. La indiferencia es indiferencia, no importa a quién estemos ignorando. Y eso es lo que nosotros queremos, o sea, lo que yo trato de como demostrar, o sea, que hay que hacer un cambio estructural en nuestras acciones para poder ver más allá de nuestras costumbres y de nuestras... O sea, hay una frase que a mí me parece muy correcta y es que no todo lo permitido o no todo lo legal es correcto. Y hay muchas cosas legales que la verdad no están bien. En este tema de ser feminista, ser activista, pues seguramente hay gente que fluye, se sincroniza, entiende las causas, pero también es desafiar estructuras de poder, es cambiar el paradigma, es de alguna manera llevar a pensar distinto a la sociedad. ¿Cómo han manejado ustedes esta situación que muchas veces trae consigo juicios, comentarios negativos, estigmatización? ¿Cómo lo han manejado en su día a día y en su trayectoria, en su historia? Vamos con María José. Ahorita lo mencionaba Paola y creo que la primera lucha que una da es la lucha con su familia, con el hermano, con el papá, con la misma tía, o sea, uno parte de ahí y dice, juepucha, si esto es con mi familia, ¿cómo es afuera? ¿Cómo es afuera? Y a partir de ahí uno empieza a tener, yo creo que muchas herramientas, pero también empezar a tener estrategias. Y creo que eso es algo que hemos aprendido también las feministas como en algún momento de la vida. ¿Por qué lo digo como estrategias? Porque no me vale a mí hoy decirles entonces todo el mundo es machista y la misoginia y esto, porque van a hacer cosas que quizás no todo el mundo va a entender a la primera. Basémonos en el podcast de hoy sobre la conmemoración del 8 de marzo. Hoy me regalaron una flor, hoy me dijeron feliz Día de la Mujer y hoy me invitaron a un desayuno en mi lugar de trabajo. Y yo toda conflictuada. Y yo, está muy rico, pero me dijeron feliz Día de la Mujer. Fue el discurso inicial. Cuando habla otra persona, otro de los chicos que lo estaba organizando y da su discurso y dice, esto yo sé que lo toman como una celebración, pero es una conmemoración, y habló de la historia política y dije, wow. O sea, no fui yo la que tuvo que decir, no, es que esto no se puede celebrar, pero son otras formas. Es también entender que a veces generamos tanta resistencia
y nos negamos a verlo, nos negamos a aceptarlo, nos negamos a conocer, finalmente porque sabemos que es así. Entonces, típico que nos pasa a todas las mujeres, cada vez que yo hago un taller de sensibilización sobre violencias basadas en género mixto, o también solo con mujeres, disculpe, lo que pasa es que a los hombres también nos violentan. Y eso no significa que ustedes sean las más violentadas. A mí me suele dar como un fueguito interno y yo digo, Señor, le acabo de hablar 2 horas del por qué histórica, sistemática y estructuralmente esto pasa, nos pasa a nosotras. Cuando respondí al principio, claro, yo era dando datos, esto, y dije, esperen, por ahí no está funcionando. Entonces yo le decía, claro, yo no deslegitimo también tu causa. O sea, yo no deslegitimo que los hombres también están sufriendo violencias basadas en género en sus relaciones de pareja. Eso pasa. Las institucionalidades no les creen, bueno, con muchas cosas alrededor. Pero la pregunta es, si tú eres el interesado, así como yo llegué al feminismo de manera propia, si yo llegué al feminismo por mi historia, pues tú también haz lo tuyo. No tengo que maternalizar a todas estas respuestas que tengo que dar para decir, sí, ven, te explico otra vez, no. Perdón, pensé que estabas haciendo tiempo. Y eso como que también hace que en algún momento entendamos qué estrategias, qué formas de empezar a llegar a las personas, tanto con los activismos que tenemos de derechos humanos, pero también como con otras cosas. Punto clave en el momento en el que nos encontramos en el movimiento, y es hablar de los derechos sexuales y reproductivos. La palabra aborto es lo que más genera, yo creo que polémica. O sea, es una cosa, ¡boom! Tú pones la palabra y ¡pum! Y cómo lo cambié y cómo lo empecé a trabajar en los talleres, vamos a hablar de maternidades decididas. Es lo mismo, pero de alguna forma en un lenguaje mucho más tranquilo, mucho más como suavecito, podemos trabajar por lo mismo. Entonces, entender todo el tiempo, hablar de estas causas que nos mueven va a tener negativas todo el tiempo, todo el tiempo. Y algún día que yo lo sienta va a ser como, wow. El único día que no vamos a tener opositores u opositoras es cuando, por ejemplo, ya no existan feminicidios. Cuando ya no exista esta lucha, cuando el feminismo no exista, es porque estamos en un mundo donde todos y todas estamos por igual y estamos en un mundo equitativo. Y creo que para eso todavía nos falta mucho. Pero para eso necesitamos más resistencia todavía y mucho, tanto paciencia, pero también valentía de entender que estar en estos lados significa empezar a comprender que no todo el mundo piensa igual y que cuando nos arriesgamos a pensar diferente es cuando más nos sentencian y nos juzgan. Hablabas ahorita, María José, de los talleres que han asistido hombres. ¿Cómo o qué mensaje darle a los hombres? Se habla de nuevas masculinidades, se hablan de posiblemente ser aliados. ¿Cómo lo trabajas tú para incorporar a esa otra parte de la población que de una u otra manera es importante que tenga conciencia de lo que sucede, que también algunos pueden involucrarse o ser aliados en las causas? ¿Cómo lo manejas y qué mensaje le darías tú? No solamente, seguramente, claro, hay mucha más fuerza y entendimiento de lo que viven las mujeres, ustedes mismas, lo han sentido, lo han vivido, y es un reto, pero ¿cómo conseguir y animar a tener otros aliados? El término de nuevas masculinidades está como también muy de moda. Entonces todo el mundo está, nuevas masculinidades. Creo que la masculinidad está todo el tiempo, pero hay que tener unas masculinidades conscientes y responsables, que creo que ese es el clic que hay que hacer con los hombres. Asumir esa conciencia y esa responsabilidad que tenemos en la vida y también, hablando de la pregunta anterior de los privilegios que históricamente han tenido. Muchas veces no son conscientes. Entonces, a veces piensan que el feminismo busca que las mujeres no paguemos cover. Cosas así, ¿cierto? Entonces, poder pensar esto, trabajar con hombres, soy muy sincera, el tema de nuevas masculinidades o masculinidades responsables y conscientes, también sé que hay hombres que lo están trabajando, entonces yo no soy la experta haciéndolo. Así como un hombre puede a mí mencionarme como feminismo, yo puedo mencionar mis referentes de masculinidades responsables. Sin embargo, cuando hay estos espacios para hablar con hombres, con talleres a nivel general, pues mixtos y esto, trato de que el lenguaje también sea muy de, ven,
pensémonos, o sea, realmente piensa, hablando, por ejemplo, de temas cotidianos, como por ejemplo el cuidado y el trabajo del hogar. ¿Usted cuántas veces está lavando su ropa? ¿Usted cuántas veces está cocinando? ¿Usted cuántas veces está barriendo, trapeando? Una vez me decía alguien como, no, es que yo no lavo los platos porque es que a mí no sé qué, no sé qué. Yo decía, hay guantes, amigo, tranquilo, no te vas a, las mujeres usamos guantes, algunas hacen las uñas, entonces hay soluciones para todo. Entonces empezar a cuestionarles realmente ese lugar, como cuántas veces realmente estás haciendo esto en tu casa, partiendo de ese trabajo del cuidado, que creo que en la pandemia la gente, la mayoría como que se dio cuenta que, oh, wow, la casa no se mantiene sola. Hay otras formas de empezar a hablar. Ya sobre las relaciones interpersonales, especialmente las sexoafectivas de noviazgo, pareja, a veces hay un poco más de resistencia, es complejo, pero también es otra forma de entender que los hombres, en este caso, no han tenido una historia en la que han podido hablar y hablar desde la emoción realmente, de lo que sienten, porque eso ha sido una cosa femenina. Entonces es también que se generen espacios para hablar entre ellos. Lo que una hace desde este lado es dejar una semilla. Lo que tienen la responsabilidad las personas que están escuchando, que en este caso sobre tu pregunta son los hombres, es si usted tiene esa semilla, géstela. Organícense también entre ustedes. No nos oponemos como feministas, piensan que no podemos estar los hombres, es como también también pueden organizarse, y no para generar pues otro movimiento en contra de, sino que también caminen de este lado que hemos creado desde el feminismo. Gracias, María José. Para Paola, básicamente una pregunta que estamos hablando antes. De alguna manera, el activismo está desafiando paradigmas, estructuras, así lo hemos hecho siempre. ¿Cómo ha sido enfrentarse a esto? ¿Cómo manejar las opiniones y esos comentarios negativos? Y pues tú en tu historia de vida has, de alguna manera, quebrado esos esquemas tradicionales, más en una sociedad, como lo hablábamos, más conservadora, y tú decidiste no solamente ser empresaria, activista, animalista, deportista, sino, por ejemplo, no tener hijos, y tienes una familia no tan convencional con 20 perros, y ahorita preocupados por los mini pigs, entonces no sé cuántos mini pigs, y qué ha significado para ti ese desafío, esas estructuras, expectativas sociales, y cómo lo has manejado. Pues yo cuando pienso en eso, pienso, es muy charro porque yo desde niña, lo que les dije ahorita, tenía muy claro, yo no me quería casar joven y siempre supe que yo no quería tener hijos. Digamos que mi pensamiento siempre ha sido como muy pesimista y yo siempre decía que yo no iba a traer niños a sufrir a este mundo. Pero también veía en esa época como las amigas de mis papás, de mis tíos y todo, que eran mujeres exitosas laboralmente, pero que decidieron no casarse y no tener hijos, y los comentarios eran como, ay, qué pesar de fulanita, sola, sin hijos, y yo las veía como si la gente pensara que eran unas mujeres fracasadas, y yo en mi interior decía, ¿será que la gente me va a ver como una mujer fracasada porque yo no quiero tener hijos y no me voy a casar joven? Fui creciendo y comprobé pues que definitivamente no iba a tener hijos, y pues llegaban comentarios tales como, no, vas a cambiar de opinión, la maternidad te llamará, ¿quién te cuidará de viejita? La mayor realización de la mujer son los hijos. Y yo como que decía, pues como que yo nunca estuve de acuerdo con eso. Entonces, finalmente pasaron los años, llegó Héctor a mi vida. Héctor se convirtió en la persona más importante para mí. Y cuando yo vi que la relación ya iba como en serio, yo le dije, Héctor, yo no voy a tener hijos. Entonces, si su idea de familia es mamá, papá, hijos, pues conmigo no es. Y él de una me dijo como, no, yo no tengo problema. Sí, yo no tengo problema. Y yo, bueno, entonces ya seguimos la relación en serio. Y él empezó a ver mis luchas animalistas. Y no solo las entendió, se apropió de ellas y se sobreactuó. Ya soy yo la que me toca frenarlo, porque pues exagera. Pero la idea es que aquí estamos con una familia poco convencional. Nosotros tenemos 23 perros, 5 marranos en la casa. Somos una
una familia que rompe todos los estereotipos. O sea, yo soy la loca de mi familia, porque mi familia es una familia tradicional, que siempre, no, los hijos, cómo va a dejar a sus papás sin nietos y todo el cuento. Pero siento que tomé la decisión correcta, no me dejé influenciar por pues como por los comentarios que nos hacían, pues que me hacían desde chiquita y esa presión familiar que ejercían sobre mí. Y le diría como a las personas que creen que no pueden encajar en este tipo de moldes, lo mejor que le puede pasar a uno es no encajar en una sociedad enferma, en una sociedad que está mal. Porque cuando usted no encaja, usted empieza a hacer cosas diferentes y genera cambios y genera que la sociedad vaya hacia adelante. María José, justamente eso te quería también preguntar con lo que terminó Paola. ¿Qué mensaje darías tú a otras mujeres o a otras personas que tienen esa presión y que sienten esa presión por encajar en esos moldes sociales? ¿Qué mensaje les podría dar? Tantos, pero uno. Creo que en este momento hablar de lo que está pasando y este mundo que se está moviendo tan rápido y moviendo a otras corrientes políticas y moviendo a otras causas sociales, nos permite y nos da el tiempo para pensarnos, que antes, por ejemplo, nuestra familia quizás no lo tuvo. Mi abuela no tuvo el privilegio de pensar si, o decidir si quería o no tener hijos. Era la familia y lo que tenía que hacer. Mi mamá tuvo la posibilidad de decidir si quería tener o no tener hijos, pero también tenía que tener su familia. Pero tuvo también la valentía de decir, aquí no quiero estar más. Creo que ese mensaje, como a cada una de las mujeres, las niñas, las adolescentes, los hombres también, las diversidades, creo que siempre hay que ser muy coherente con esto que realmente queremos en nuestras vidas y que esa coherencia nos permita no afectar las libertades de las demás personas, que eso es lo que mucho pasa, las libertades de los seres vivos, en conexión con lo que viene hablándonos Paola. Que si hay un movimiento como es el feminismo, que creo que es la palabra que más se va a repetir en este podcast, si hay un movimiento que ha permanecido por tantos años, tiene una razón de ser, y es porque queremos que esas mujeres puedan decidir sobre sí mismas, no solamente a cuestión de cuerpo, sino a cuestión de vida, de profesión, de vivienda, de que si quieren tener 20 perros, o sea, de lo que sea. Y que también en algún momento creo que hay algo súper importante que he aprendido mucho y es que cuando lideramos estas causas no estemos siempre solas, entender que esas redes de apoyo son totalmente importantes para poder sostenernos. Muchas veces en estas causas sociales nos agotamos, nos cansamos, nuestra salud mental se ve afectada, o sea, nadie habla de esto, o sea, realmente ser activista en tu momento uno dice, no puedo más, ya no aguanto más. Porque uno no ve los cambios y se frustra y es entonces, fue pucha, estoy movilizándome el 8 de marzo, después en ese momento están violentando a cuántas mujeres, después hay un feminicidio, después hay esto, dice, no puedo más, o sea, ¿qué estoy haciendo? No puedo más. Y es decir, estás haciendo tu labor. Es algo sistemático que no lo vamos a desestructurar en un 2x3, estás haciendo tu labor. Y creo que eso es poder entender, uno, que la causa social en algún momento tiene su agotamiento, y yo lo digo, y creo que la primera vez que lo voy a decir es, yo creo que en algún momento me agoté porque estaba liderando muchas cosas alrededor, y dije, ¿dónde estoy yo? Sin querer ser egoísta, pero ¿dónde estaba también mi emocionalidad? Que es cuando también empiezo, digamos, esta cuestión de estar, por ejemplo, en medio de una relación violenta. Me preocupaba mucho por las demás y me descuidé a mí misma. No descuidarnos a nosotras mismas desde el amor, la comprensión y la ternura, y la coherencia con la vida de una. Entender que las redes de apoyo son totalmente fundamentales. Mis amigas me salvaron la vida. Y entender que las causas y los derechos que tenemos en este momento son las vidas de muchas mujeres que están atrás y que por ellas también podemos seguir en honor, pero también saber en qué momento podemos parar, tomar un respiro sin decirnos y creernos que estamos haciendo y saliéndonos de todo, sino pausar para después seguir con otros propósitos que creo que en este caso, por ejemplo, hablando de historia de vida, fue lo que me pasó a mí. Ustedes, además de mujeres, no solamente feministas, tienen sus causas.
¿cómo han podido transversalizar o incorporar ambos temas, el feminismo y en tu caso, Paola, el activismo animalista? ¿Y por qué crees que son muchas las mujeres las que están en esa primera línea de defensa de los derechos de los animales? ¿Hay alguna relación? ¿Qué podrías decirnos? La mujer ha sido tan oprimida y tan violentada a lo largo de la historia que creo que tiene la capacidad de entender de primera mano la opresión y el sufrimiento de los animales. Por eso creo que somos más las mujeres que tenemos como la defensa de los animales como bandera. No sé si alguno ha escuchado acá el término antiespecista. El término antiespecista es que ninguna especie debería ser superior a otra, ninguna especie debería explotar a otra. Es como la gente que lucha por el racismo porque ninguna raza debería ser superior, es lo mismo, o sea, en las especies no debería haber una especie superior. Y de ahí nace el término feminismo antiespecista, y tiene que ver con esto, con que las mujeres sabemos el dolor que conlleva ser explotadas, y lastimosamente en el mundo animal, en el mundo de la explotación animal, las que más sufren son las hembras. ¿Por qué las hembras? Porque una vaca es inseminada cientos de veces, le quitan a su bebé. Ustedes no se imaginan el vínculo que tiene una mamá con su cría. O sea, yo diría que es equivalente al vínculo de una mamá con un hijo humano. Las mamás sufren demasiado cuando les quitan las crías, es impresionante. Entonces, en el mundo animal pasa eso, o sea, las vacas son inseminadas, les quitan sus crías, si es una hembra, repiten el mismo ciclo de sufrimiento, si nace un macho, pues se va directo para el matadero porque no nos sirve en la industria, porque no se puede pues, seguir pues, como reproduciendo para sacarle la leche y eso. Y en las gallinas es exactamente lo mismo. Las gallinas cada vez han sido modificadas más genéticamente para que sus cuerpos den y den y den huevos hasta que se revientan. Entonces, siento que esta lucha feminista entiende eso porque el dolor no debería ser selectivo. O sea, el sufrimiento es el mismo. Yo no puedo escoger qué sufrimiento me importa más o qué no, porque es que si no vamos a perpetuar un sistema de opresión, solamente que vamos a cambiar la cara, o sea, ya no va a ser la opresión de las mujeres, sino que va a ser la opresión de los animales, o va a ser la opresión de los niños, o va a ser la opresión de los negros, o va a ser la opresión de la comunidad diversa, no sé, o sea, si no cambiamos este chip de que todas las injusticias son injusticias, esto se va a perpetuar para siempre. Perdón, Alejo, tomo ahí. Y es que es esta cuestión de por qué las mujeres estamos en la primera línea del cuidado también, y es por eso, es porque tenemos una labor que ha sido asignada históricamente el cuidado, pero también asumimos que el cuidado finalmente es un acto político. Y cuidamos y preservamos la vida. Hemos sostenido la vida por años. En la guerra sostenemos la vida. En el conflicto armado, sin irnos a otros países, en Colombia, las que se quedan también son las mujeres que resistimos. Y pedimos también y clamamos unos derechos, clamamos un espacio en paz y clamamos que otras personas no puedan ser también como más víctimas de cualquier tipo de violencia. Y este cuidado desde el que cuida, las señoras que cuidan sus maticas, o sea, como que todo el tiempo esta como connotación que si bien marcada desde los estereotipos ha sido feminizada, pero también asumimos ese cuidado por proteger y conservar la vida misma, que muchas veces en medio de este sistema capitalista es como yo devoro todo y devoro todo y devoro todo y devoro todo. Entonces, wow, nos dimos cuenta que, por ejemplo, puede haber economías locales, economías colaborativas, economías asociativas, que cuidan de alguna forma no solamente nuestra economía como familia, sino nuestra economía como familia, como comunidad, y también cuida nuestro entorno, que pasa muchas veces como también cuando pensamos que el feminismo es solo una causa. Ahorita lo mencionaba Paola, el feminismo antiespecismo, el feminismo desde la ecología, el feminismo desde la diversidad, son muchas cosas alrededor que están en esa palabra el cuidar, porque finalmente el cuidar también es un acto político que tenemos con todo el mundo y que hemos por eso también permitido que lo sigamos haciendo, siendo conscientes de que pues obviamente hay otras labores del cuidado como del hogar que pueden ser compartidas, pero especialmente con esta la pregunta que te hacían, creo que también es por eso, porque hemos aprendido a cuidar lo nuestro.
Quería, María José, también preguntarse sobre esto y alineado a lo que vas respondiendo, además de feminista, tú también tienes otras causas que lo has, digamos, pincelado en tus intervenciones y es la causa de la paz y la diversidad. ¿Cómo articulas, cómo conversa esto para ti? Hay un término que lo explica todo, pero se los voy a explicar. En la academia manejamos un término que es la interseccionalidad. La interseccionalidad es una sola cosa, tiene alrededor muchas otras aristas. Pensarnos en una mujer no significa que somos una sola mujer. Paola y yo somos mujeres, estamos en el feminismo, pero somos totalmente diferentes. Y cada una tiene su historia y cada una tiene su punto de vista y cada una tiene su posición en la vida. Yo no puedo hablar, por ejemplo, fácilmente ser mujer y vivir mis derechos cuando la otra mujer está alrededor y es una mujer afro. Entonces la interseccionalidad nos, hagan de cuenta, tenemos una línea muy básica, acá me estoy refiriendo principalmente a mujeres, es esta línea que somos mujeres, pero vamos analizando cuáles son realmente esas causas y consecuencias que están de acuerdo a mi historia de vida o a la historia de vida de las mujeres en las que estamos. Caso que pongo, una mujer que vivió en medio del conflicto armado, que es una mujer afro, pero también es una mujer que ha sostenido sola a su familia, es una mujer que no tiene recursos, es una mujer que vive aislada, o sea, miren que hay una causa que se engloba, esa es mujer, pero hay muchos puntos alrededor. Y para no dar tantas historias, pero recogiendo tanto esto de la interseccionalidad, es que finalmente llego al feminismo es por el conflicto armado, porque empiezo a investigar sobre las mujeres víctimas del conflicto armado y cómo se afecta en nosotras no solamente el cuerpo, sino nuestra vida, nuestra dignidad, nuestra psique y todo alrededor. De hecho, una de las consignas es las mujeres no parimos hijos e hijas para la guerra. Y esto hace, ok, en algún momento nuestros cuerpos fueron utilizados para parir hijos un grupo armado toma a las mujeres, las obliga a tener hijos para que sean hijos de este grupo armado y después empezar todo un camino también hacia ellos. Nuestros cuerpos han sido botines de guerra por muchos años. Y eso también es como, ok, el feminismo me lleva a ver con una perspectiva diferente el conflicto armado. Cómo después llego a la diversidad, porque también, digamos, en mi camino de vida asumo mi bisexualidad y eso también es otra consigna política. Porque no solamente ahora me asumo como de este lado, y no es por tener categorías, porque muchas veces pasa eso, entonces soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, es como, finalmente soy mujer. Pero nada es opuesto a lo otro, lo que nos permite a nosotras estar en una conciencia en este momento crítica y pensarnos y repensarnos nuestra existencia todos los días. No es que yo me levanté y ya soy feliz, no, todos los días estoy en constante crítica. A veces desearía como ya no más, basta ya. Pero sí hace que las causas sociales no sean opuestas, y creo que lo mencionaba hace un momento Paola, como pensarnos una causa sobre el antiespecismo es también pensar otros derechos que también son importantes. Es esto, creo que no es... no discriminamos, cada una asume su lugar de vida, su capacidad también de trabajo y de activismo, pero sin necesidad de ir negando lo demás, sino saber cómo lo trabajamos en conjunto para que esto no sea una pelea entre características o causas, sino cómo lo empezamos a trabajar. Bueno, para ir cerrando, quisiera unas preguntas cortas con respuestas más cortas. ¿Qué dirían ustedes? Obviamente se cree muchas veces que el feminismo es solo de las mujeres o que la defensa de los animales es solo de activistas. ¿Qué mensaje le darían ustedes o qué piensan ustedes para que otras personas se involucren? Más allá de la mujer, cómo vincularlo al feminismo, a la persona, más allá del activista, cómo vincularlo a la defensa de los animales. Paola. Pues yo diría que uno no tiene que ser feminista para querer que su amiga, su hija, su hermana vivan en un mundo sin miedo. Y uno no tiene que ser animalista para saber que el maltrato animal está mal. Entonces yo diría que uno puede ser activista desde lo cotidiano.
¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer? Siempre cuestiónese todos sus actos, cuestióneselos. O sea, no den por sentado que porque se ha hecho siempre así es como se debe hacer. Algo tan básico como es la alimentación. Yo no les voy a decir acá que todos se vuelvan veganos, pero cuando ustedes estén comiendo un plato de comida, cuestiónense, ¿esto qué impacto tuvo? Esto, ¿quién se vio afectado para que yo tenga este plato de comida en mi mesa? Y no estoy hablando solo de los animales, estoy hablando de las personas. O sea, esto lo cultivó una persona con un salario justo o lo están explotando. O sea, es como, cuestionémonos todo, todas nuestras acciones, porque cada acción que hacemos tiene un impacto en los demás. Entonces ese sería como mi mensaje. Ahora que está de moda la palabra manada, gracias a una de nuestras artistas colombianas, creo que el mensaje que podría darle a cualquier persona es entender que esta vez estamos juntas, hemos estado juntas por mucho tiempo, la historia nos ha hecho creernos enemigas, nos ha hecho creernos que vivimos a partir de la envidia y de los celos de alejarnos. Y creo que esta es una oportunidad para entender que una amiga finalmente no es competencia, una amiga es una compañera, es alguien que va de su lado, independientemente de donde cada una de nuestras se encuentre. Creo que las mujeres tenemos esa capacidad de la palabra sororidad, de esa unión de apuesta que tenemos entre las mujeres y que también nos permite estar todo el tiempo aportándole a esos vínculos que generamos con las mujeres y también reconciliándonos con esos otros que tantas a veces hemos luchado, cuando luchamos en contra de nuestras mamás, en contra de la tía, en contra de la otra amiga que hizo esto, que la otra dijo esto de esto. Tareas básicas. Miremos con cuántas mujeres nos relacionamos, por ejemplo, en nuestro trabajo y con cuántas de ellas confiamos realmente. ¿Nos sentimos con una amiga en el trabajo o nos sentimos con una competencia? A los hombres en nuestros trabajos. En algún momento yo he dicho algo para que una de ellas se sienta incómoda. He replicado micromachismos súper básicos, que es como, a ver, estamos en el 2020, ¿qué? 2025. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Si ven que yo me pienso en la vida todos los días. Estamos en el 2025, o sea, ¿quieres estar en la moda? Ven, hablemos de causas sociales. Creo que es eso, es que cada día entre nosotras entendamos que esta manada, esta junta y que vino también y que ha venido muchos años como llamándonos a la unión, que también tampoco es perfecta, no puedo decir que el feminismo es perfecto y lo tengo en un pedestal, y a los hombres también que están y van a escuchar en este momento el podcast, es cuestionémonos esas pequeñas acciones que podemos hacer, que les decimos a las mujeres que si confiamos en las mujeres o que cuando una mujer está conduciendo es que tenía que ser mujer, sí, tenía que ser mujer, finalmente tenía que ser mujer y aquí estoy. De alguna manera había una pregunta, un cuestionamiento que teníamos y era justamente cómo a través de pequeñas acciones cotidianas o diarias, ¿qué se podría hacer en nuestro día a día, incorporar o dejar de hacer y excluir o desaprender para combatir la violencia o la discriminación? Ya alguna de ustedes, o ambas inclusive, han anotado temas más de conciencia, de cuestionarse, de preguntarse. Quisieran anotar algo adicional, práctico, que pudiésemos dejar como mensaje en este podcast. Pues complementando, sería tratar de no repetir esos discursos que fomentan eso, esos micromachismos, esas estereotipos, o sea, es que las mujeres son muy dramáticas, es que, sí, es que los animales no sufren, es que los animales están hechos para nuestro consumo, o sea, todas esas frases que nos repetimos perpetúan ese sistema de opresión y de violencia. Entonces, si nosotros empezamos a hacer como un cambio y hablar más consciente, creo que eso ayudaría mucho a cambiar el discurso y a cambiar la forma de pensar.
Yo lo único que, para no alargarme, es seguir buscando aliados y aliadas políticas. Creo que eso es supremamente necesario. Saber que finalmente hay muchos cambios que se tienen que hacer desde las decisiones de poder. Y eso es lo que necesitamos en este momento. Para seguir combatiendo la discriminación, para seguir combatiendo la no violencia en contra de las mujeres y que estos temas se posicionen, pues principalmente poder tener políticas públicas que sean reales y efectivas, no que solamente sean un listado de asistencia y ya, sino que realmente le apuesten y que sean pensadas en los territorios, que creo que falta mucho eso desde los lugares y desde el centralismo en el que principalmente se toman las decisiones. Creo que es eso y entender que no se trata de partidos, sino que se trata de unos derechos humanos que deben permanecer, que deben exigirse y que también pues hay algunas mujeres que hemos abanderado esto que necesitamos en una sociedad y en una Colombia que es diversa de biodiversidad, pero también diversa de conflictividades, de historias y de mujeres que están aquí todavía afrontándole la vida. Bueno, María José, tú justamente me introduces a quizás la pregunta del cierre y quienes están acá acompañándonos lo saben, seguramente no en el podcast. Mi nombre es Alejandro García, soy representante a la Cámara del Congreso de la República, es como la representación regional del país, donde se hace o se discuten las leyes. ¿Cómo podemos ser aliados? ¿Cómo podemos aportar en estas causas desde la política, desde la institucionalidad? Obviamente respetando a quienes han sido las voces que han liderado estas causas, obviamente articulándonos. ¿Qué se imaginan ustedes? Para mí las leyes son como la clave para generar cambios estructurales. Lo que yo veo es que muchas veces las leyes se quedan solo en el papel y no es fácil, aplicarlas. Entonces yo creería que deberían tener como ponerle más cuidado al cumplimiento, porque no llenarnos de leyes sin que se cumplan, pues no vale la pena. Igual en este momento había muchas leyes contra el maltrato animal que finalmente no sirven de nada. La gente, o sea, nunca llegan a una condena, nunca llegan a nada, pues ya se van a endurecer más, pero pues han estado. Lo otro es que las leyes deberían hacerse con las personas que realmente conocen la causa. Muchas veces los que hacen las leyes no tienen ni idea de lo que están hablando, ¿sí me entiende? Entonces esas leyes se quedan cortas y no dan abasto. Yo creo que por eso muchos activistas se están lanzando a la política, porque se cansaron de ver que las personas que están allá no representan realmente el conocimiento y sus causas, porque y eso que yo he visto que ya como que involucran más, pero hace unos años no involucraban a la gente que realmente tenía el sufrimiento y el conocimiento de causa. Entonces siento que eso le ha abierto la puerta a que mucha gente activista esté llegando a la política sin nunca haber sido políticos, como el caso de mi amado esposo, que hacen que nos replanteemos eso, que la gente que llegue nueva sí tenga como más conocimiento de ese tipo de temas. Yo creo que se basa en, primero, reconocer los liderazgos que hay en las comunidades. Eso para mí es importantísimo. Son liderazgos que no tienen un sueldo, son liderazgos comunitarios que son importantes para legislar con una conciencia y un contexto territorial que muchas veces nos pasa, y es que legislamos pero para otra gente, no para la que vive al lado nuestro. También este tema del enfoque de género está de moda. Entonces, todos los políticos y políticas en algún momento empiezan, el enfoque de género vamos a incluir en nuestra... Y el animalismo, o sea, como son causas sociales que están dando votos, entonces ¡pum, pum!, bombardeamos. Y creo que para realmente ser como consciente de esa posición que tienen para nosotros tan importante es realmente comunicarse y estar como más constante. Una actualización, dos, tener equipos con los que puedan trabajar, que realmente conozcan de estos temas, que sepan y que hayan trabajado previamente en las causas, y que en su momento no sea solamente legislar para hacer más, sino legislar para controlar lo que ya está.
basado, por ejemplo, en la ruta de atención, controlar que esa ruta de atención realmente sea efectiva, que es lo que nos está pasando ahorita. Creo que es eso, es no improvisar frente a temas que si la persona no conoce, porque claramente no, por ser un político o una política importante no es que tiene que conocer de todas las causas, y es que a veces también les clavamos los cuchillos duros. Usted no sabe nada de esto, pues obvio, o sea, a mí ahorita me preguntas algo, no sé, de economía, por ejemplo, y yo no voy a improvisar, entonces me asesoro. Y que eso también sea como una constante reflexión para quienes están allá, ya hay cosas, cómo trabajamos sobre esto, con quién podemos apoyarnos, con quién podemos acompañarnos y qué liderazgos debemos siempre reconocer y enaltecer, no solamente cuando estamos en campaña, sino cuando hay un trabajo que quien finalmente hace el trabajo es allá, en donde está ese líder o lideresa. Esto es una pregunta que me surge adicional, cerrando, y también viene con una reflexión. Mi formación es abogado y de alguna manera el derecho o las normas van cambiando conforme el comportamiento social o la cultura va cambiando. Nosotros no hablábamos de derecho aeroespacial o de la privacidad de la información o de los datos o de telecomunicaciones, nada de eso se legislaba si en el mundo no hubiese avanzado o creado estas expectativas. Pongo un ejemplo. Hoy es muy reciente la inteligencia artificial, es una realidad y hay una discusión alrededor de cómo se regula, cómo se normatiza, cómo se legisla. Pero también en muchas de las causas se empuja a la sociedad a buscar desde algo tan sencillo como el uso del casco o del cinturón, del cuidado de uno mismo o de su entorno, pero también, por ejemplo, lo que hicimos con el tema de toros, que son empujar un poco a la sociedad que dé pasos. Tenemos en primer lugar ese reto de la cultura y la sociedad y cómo conversa o la normatividad responde a esa cultura. A veces es un reto empujar. La ley del ruido probablemente funcionará y se aplicará mejor en unos entornos, en esa Colombia diversa, tan colorida, multicultural, que en otros tendrá otros mayores retos. Y eso es normal en la legislación y es normal cuando intentamos como empujar la sociedad a veces un poco más de lo que lo logramos o avanza culturalmente. Pero tengo una gran preocupación y es, en el mundo llegan liderazgos que están desconociendo todas estas luchas y todas estas causas. Y más allá del rol de un congresista, el tema normativo, más allá de eso, el rol de la persona que ejerce el liderazgo, que está en la política, que toma decisiones, que está en la institucionalidad, ¿cómo ustedes de alguna manera se pensarían que podría articular, levantar las banderas, sumar en esto, en un contexto donde yo cada vez siento que nos estamos como sociedad radicalizando y desconociendo todas las luchas? La del feminismo, la de la comunidad diversa o LGBTIQ+, la del animalismo. En la comunidad diversa está la población trans, por ejemplo, que es también la primera, que es más vulnerable allí. ¿Cómo pensarnos de cara al futuro con esos liderazgos y con la toma de decisión? ¿Cómo articularnos? Porque los retos, digamos, estamos en un presente, pero yo veo realmente una amenaza a la vuelta de la esquina. ¿Qué quisieran ustedes o qué dirían alrededor de esto? Yo siento que estamos en un momento actual muy difícil. Estamos en un momento donde estamos muy divididos como humanidad, donde el que piensa diferente es mi enemigo. Si usted es de derecha y yo soy de izquierda, no podemos ser amigos, somos enemigos. Y se está radicalizando mucho el discurso. Y eso está llevando a generar cada vez más odio. Y eso nos va a llevar a un retroceso muy grande. Yo de verdad en este momento siento muy amenazados todos los logros que como sociedad se han obtenido, tanto en derechos
ambientales, humanos, de raza, de feminismo. Siento que estamos en un momento muy difícil. Y yo siempre, es lo mismo que les decía ahorita, cuestionemos todo, cuestionemos cada acto, cuestionemos cada palabra que dice el político de arriba, el que nos está generando odio, el que nos quiere dividir. Finalmente, eso es lo que quiere la gente de poder, dividirnos, porque a ellos les conviene que, o sea, entre ellos más odio tengan, pues más adeptos van a tener de su causa, ¿sí me entiende? Entonces, y uno lo ve en las elecciones, uno ve que la gente no vota por, vota en contra de, y eso no debería ser así. O sea, uno debería votar realmente a conciencia, por sus ideales, por la persona que lo represente. Entonces, yo siento que estamos en un momento de la historia muy crítico. Los gobiernos que están llegando están muy radicalizados, independientemente de la postura, sea de izquierda o extrema derecha. Siento que eso nos va a hacer mucho daño y la sociedad en general se está dejando contaminar de eso. Y finalmente, cuando las peores tragedias de la humanidad han ocurrido cuando los de arriba ganan y generan ese odio. Y la idea es que nosotros no dejemos que eso pase. Yo lo voy a resumir en una frase, y es: ante la crisis, la juntanza. Y creo que ahora con mucha más fuerza hay que juntarnos como movimientos sociales, como activistas, con causas, con todo esto que hemos trabajado, para empezar también a entender que finalmente hemos trabajado cada uno desde su nicho, desde su casita, desde su círculo de relaciones, pero que ahora también es tiempo de empezar a unir, es unir como esos superpoderes, ¡plin!, para que en algún momento podamos empezar a pensarnos en un mundo para todos y para todas, donde sea seguro, donde sea confiable, donde podamos ser libres de ser como queramos ser, y que ningún ser vivo, que ninguna persona, que nada alrededor, pues esté generando causa. Yo sé que es difícil por los políticos en este momento que tenemos a los poderes más grandes, pero pues finalmente por eso han surgido los movimientos sociales, por esas inconformidades. Así que de estas crisis creo que van a tener muchas juntanzas, por eso creo que de hecho el movimiento feminista empieza a tomar forma nuevamente. Mañana hay una movilización, no sé cuándo salga este podcast, pero mañana hay una movilización que hace mucho no pasaba. Entonces creo que es también la respuesta que tenemos frente a eso. Muchas gracias a Paola y a María José. Un gusto compartir y platicar, conversar con ustedes en una sociedad que, como decía Paola, cada vez busca la diferencia, unas redes sociales que amplifican el odio, que me muestran lo que quiero ver y que se vuelven casas de espejos. Conversar con el distinto es rico, porque solamente así es donde se encuentran puntos comunes, donde se hace esa juntanza que tú decías, María José, y creo que eso es un reto en la política, porque justamente las redes sociales termina buscando el político hablarle a su público y no buscando y encontrando en la política o en esos espacios de liderazgo, porque nos está reflejando como sociedad construir horizontes comunes. Y eso solamente se construye conversando con el distinto, entendiendo su punto de vista, su mirada, en la diversidad, encontrando qué nos une y cómo podemos caminar juntos en esto. Así que maravilloso primer espacio, primer podcast. Ya pasamos. Un aplauso para ustedes. Pasamos a esta segunda parte y son preguntas de ustedes. Así que es micrófono abierto. Hola, buenas noches. A mí me causaba una curiosidad lo que tú decías. ¿Cómo? Ah, bueno, mi nombre es Estefanía Osorio. Me causaba una curiosidad cuando tú decías, pues cuando das esas charlas, sobre todo pues a los hombres, que tú decías, bueno, no voy a maternar que consigas tu respuesta, pero ¿cómo realmente le respondías? Porque yo también me conflictúo mucho en cómo responder
sin alejarlos de estas causas. Porque pasa mucho que cuando uno está en estas causas del feminismo, eso causa mucha resistencia en los hombres. Entonces, y cómo responder a eso cuando ellos dicen, no, es que nosotros también sufrimos de violencia, a nosotros también nos matan, sin maternarlos, pero cómo responder a eso para no alejarlos de eso, no alejarlos de esa, sí, de esa. ¿Hay más preguntas? Depende de mi estado de ánimo. Mentira. Depende de mi disposición. No, mentira. Creo que también depende mucho de la forma en que la persona pregunta. Mari se fue, a Mari volvió. El 25 de noviembre tuvimos una conversación para hablar de la administración pública y género. Y claro, presentamos sobre cifras, la importancia de las políticas públicas, y un señor que se levantó y dijo, yo. Y yo, wow, bien. Muéstreme cifras de dónde están los hombres, porque usted como se las sabe las cifras, muéstreme las cifras de cuántos hombres han sido violentados. Y yo le dije, no las conozco, pero usted la puede buscar. Él quedó como... Entonces, no, realmente esa como es una forma, pero es también como decir, asumir que desconozco, porque realmente desconozco las cifras de cuántos hombres han sido violentados, que me diga medicina legal o fiscalía, pero es también invitarle a reflexionarle, como ven, si esto te está motivando, si esto te está movilizando, si esto te importa a ti, pues entonces también empieza a buscarlo, y si en algún momento quieres conversarlo, de una, no tengo ningún problema. Pero también puedes hacer tu trabajo. Yo te presento las cifras acá porque es de lo que yo sé y es en lo que yo trabajo. Si yo me enfocara en violencias basadas de género de hombres, te traería las cifras. Pero asistes a un conversatorio donde dice administración pública y enfoque de género y participación de las mujeres en la administración pública. Entonces, como también entiende a lo que has venido, que obviamente no todos van a veces voluntariamente, pero siempre es no responder, porque me pasaba mucho al principio y yo soy muy, no sé si han notado, pero mi cara habla por mí a veces. Entonces yo era como, ay, otra vez. Pero fue como que no, o sea, no me va a servir de nada, porque él va a decir, si ve, todas las feministas quieren es que acabar, no son capaces y es como siempre la culpa es de nosotras. Pero en ese caso es como, no lo sé, o sea, no lo sé, pero pues puedes también buscarlo y si en algún momento lo conversamos, el camino está abierto para conversar. Y también decirle, no lo niego porque es importante, yo no puedo negar que los hombres son los que mayoritariamente son víctimas de violencia en el conflicto armado, por ejemplo, pero eso no hace que yo desconozca otras cosas que no han sido visibles todo el tiempo, como las mujeres y la violencia. Hola, buenas noches para todos. Yo soy Gustavo Trujillo. Las preguntas finales hablaban acerca de cómo hacerle seguimiento a la legislación, pero creo que desde ahí ya hay un error, un enfoque errado, porque, como decía un ministro famosamente en los 90, Colombia tiene más territorio que gobierno. O sea, la legislación solo funciona asumiendo que hay un Estado, el Estado colombiano, la República, que la puede aplicar, hacerle seguimiento, hacerla cumplir o pues lo que sea. ¿Cómo efectivamente trabajar en las comunidades donde o en los territorios donde el Estado son grupos alternos? O las mismas comunidades se organizan para hacer su propio Estado, entre comillas, establecen sus leyes, no desde un congreso, no desde un escrito, sino sus acuerdos. Y teniendo en cuenta que ellos pueden que ni siquiera conozcan, porque son términos que se empiezan a volver abstractos, más allá de la supervivencia que muchas veces exige a las personas, ¿sí? E incluso eso no es solamente con el feminismo, aplica para el animalismo, para muchas otras cosas pues, que nosotros entendemos como modernidad. Cuando las personas no tienen los accesos a servicios básicos, necesidades básicas, una educación básica, pues es difícil que vayan a entender o comprender la utilidad de muchas de estas leyes, e incluso se utiliza como una contraofensiva
para estas iniciativas, como lo vemos en el gobierno actual norteamericano o argentino, es decir, pues que se invierten miles de millones de dólares para estudios transgénero cuando la gente no tiene cómo pagar su canasta básica. Sí, no estoy diciendo que eso sea legítimo, sino ese es el argumento. Entonces, ¿qué estrategias se pueden utilizar en esos casos? Gracias. Sí, cuando el Estado no está presente en las comunidades, quien manda son los grupos armados. Y muchas veces las que han hecho el frente, digamos, para poder asumir, perdón, me voy a levantar, es que no te veo, y me gusta, voy a hacerme como de rodillitas. Quien ha asumido muchas veces ese papel de Estado han sido las organizaciones y cooperación internacional, que es lo que me pasaba a mí en Putumayo. O sea, cooperación internacional era finalmente quien hacía el trabajo que debía haber hecho el Estado. Primero, hay que entender que algunas de esas leyes son validadas por la comunidad y que ha funcionado en su momento, pero que también ha dejado muchas vidas y unas economías ilegales que afectan muchísimo. Quizás la gente no lo identifica. Entender también que cuando yo hago el trabajo comunitario y hablo, por ejemplo, de legislación o de derechos, por ejemplo, de mujeres, que era lo que yo hacía, debo también cuidar y preservar la vida de las personas con las que estoy trabajando. Que en algún momento me pasó, como yo feliz haciendo una caracterización, vengan, entendamos cuáles son dificultades, oportunidades, amenazas y retos, y yo no me había dado cuenta que alrededor tenía el grupo armado. Entonces también saber que yo no estoy allá solamente porque quiero que las personas aprendan sobre sus derechos, sino también cuidarlas y no exponerme tampoco a mí misma ni a las demás personas. Hay que saber el lugar, creo que de donde cada una está trabajando, cuáles son los contextos y diferentes conflictos armados. Una cosa es hablar de conflicto armado en Risaralda, otra cosa es en Putumayo, totalmente diferente, la economía o Chocó. O sea, por ejemplo, generalmente el Estado en los procesos institucionales trabajan. Antioquia, Chocó, eje cafetero. Yo soy, ¿cómo van a hacer para trabajar tres departamentos totalmente diferentes? Y es entender con qué dinámicas nos encontramos. Tenemos en Pereira, el eje cafetero, una dinámica del narcotráfico mucho más efectuada en la economía, en el Putumayo es mucho más desde realmente el conflicto, los enfrentamientos. Y a veces pasa que uno se cansa, lo que yo decía, como esto está siendo inoperante, porque todo lo que hace cooperación internacional es un poquito, pero ese poquito aliviana muchas cargas de las comunidades. Creo que para entender, y no sé si te estoy respondiendo, porque de pronto me fui por las aristas, es que el trabajo del Estado, sí, a veces no es operante, existe, pero no va a resolver, porque finalmente es un Estado que está en una cosa gris entre lo legal y lo ilegal, que tengo que usar esto. De hecho, en este momento, el gobernador de, perdón que hable tanto de Putumayo, pero es como mi tercera casa, la primera Pasto, la segunda Pereira, la tercera Putumayo. El gobernador de el gobernador actual electo está siendo investigado. Tenía una audiencia el 14 de febrero, la suspendieron por elecciones y es también investigado porque utilizó, o bueno, le donaron recursos del ELN para llegar a donde está. Entonces, saber y reconocer que esto no es que lo voy a, yo porque llegué acá y lo voy a cambiar de una, no. Pero también es empezar a apoyar en esas otras conciencias de las personas que muchas veces, yo lo digo desde mi facilidad porque estoy allá y no estoy, pero quien vive allá lo convive todo el tiempo. Un Estado que no existe, un Estado que no ha permitido que las personas lleguen a donde deberían estar, pero hay cooperación y asociaciones y organizaciones que por lo menos permiten un poco más de tranquilidad en esos espacios. Problema ahorita, real, tú lo mencionas, ahorita hay una problemática súper grande porque no solo se quita a USAID como entidad, sino todos los otros proyectos que se están financiando. Entonces, hay muchos procesos al interior de estos territorios que dejaron de ser. Y es ahí ahora cómo vamos a actuar como Estado, que también es, ahora sí ya no tenemos plata de cooperación internacional, venga, pongámosle los ojos acá. Pero creo que es eso, creo que es esa Colombia profunda que no tiene un Estado como lo podemos tener fácilmente acá, que si uno quiere interponer una denuncia tiene que viajar 2 horas para que le tomen una prueba en medicina legal, entonces yo no tengo plata para viajar, 3, 2 horas, 4 horas, pero que también hay otras personas alternas que han podido hacer del Estado algo no tan lejano como las organizaciones y la cooperación internacional. No sé si te respondí, pero Alejo lo hace mejor. Simplemente voy a complementar, Gustavo, en algo y es,
Un poco lo que decía ahorita. La normatividad es un reflejo de la sociedad o de la cultura. Y así tú hagas, las leyes se vuelven como un lugar a donde llegar. Es imposible ponerle un policía a cada ciudadano y hacer como un tema conductual de hacia dónde queremos llegar. Es también un proceso. Mockus hablaba de los 3 anillos, de los 3 controles sociales. Uno es el control moral o el autocontrol, que comienza desde la educación. El otro es el control social, al que él apelaba para que la gente mejorara su comportamiento a través de los mimos, apelando un poco a la vergüenza. Muchas personas de nosotros, cuando había un mimo en la mitad o en el centro del parque de Bolívar, la Plaza de Bolívar, evitaba cruzar porque había una vergüenza en que el mimo pitaba, todo el mundo miraba alrededor y te comenzaba a imitar. Eso es otra forma de control. En mi colegio, si a usted se le caía la botella de vidrio y comenzaba cuando menos pensaba, estaba medio colegio gritando y usted decía, quiero que me trague la tierra. Funciona muy bien. Después del autocontrol o control moral que viene de la educación, que no cambia de la noche a la mañana, que es un proceso que toma tiempo, viene el control social, que tampoco cambia de la noche a la mañana, porque es de la sumatoria de nosotros que toma tiempo, y finalmente el control legal. El control legal es el de cierre. El control legal no te va a cambiar digamos, la idiosincrasia, no te va a cambiar la cultura, no te va a cambiar la mirada de cada uno, va marcando una línea. No por eso deja de ser importante. Creo que el país dio un avance enorme cuando eleva las penas en conducir bajo estado de embriaguez. Si usted le pregunta a su papá, inclusive cuando estaba más pelado, alcanzaba a verlo. Pero usted tiene que ir haciendo una transformación desde la legalidad, ¿sí? Endurece penas, pero también cultural, entregue las llaves, estrellas negras. Hubo todo un proceso educativo y cultural para que también socialmente respondiéramos a esto. Entonces a usted en la discoteca recuerde que tal cosa, o sea, esto lo explico como algo que lo hemos visto en la transformación. Yo creo que ya hoy es difícil encontrar a alguien que no es tan común encontrar a alguien que conduzca bajo estado de embriaguez. Pregúntele a sus papás, a sus abuelos. Será mucho más común. Pongo otro ejemplo. El fumar en sitios cerrados. Hace 10 años era súper común. Se prohíbe, se acompaña. O sea, va de la mano algo tan fuerte y cultural, tan grande que obligamos a las tabacaleras a reinventarse en otra pendejada, pues inclusive ya tendremos que revisar qué efectos tiene, tú desde el tema médico, que son los vapeadores. Pero yo creo que no es decir, la ley no es importante, es muy importante. Allí tenemos que dar batallas desde los que estamos en el tema institucional, pero la ley sola no es suficiente, debe ir acompañada de educación, debe ir acompañada de la cultura, y también tú no puedes per se imponer la ley a entornos tan disímiles como los que tenemos en nuestro país. Vaya usted en ciertos pueblos de la costa, incorpore la ley del ruido, va a ser un reto. Como es un reto, y yo cuando estoy allá, o sea, usted toma una moto o algo que y el casco no es común el uso. Son procesos, y eso debe ir de la mano en las 3: educación, cultura o sociedad y la legislación. A veces la legislación va más adelantico, a veces la cultura, en el caso, o la idiosincrasia, digamos, la mirada de Paola es distinta a cómo va la educación, a cómo va la ley, pero usted no puede llevar. O sea, imagínese que el día de mañana se prohíba por ley el consumo de carne en Colombia. No es. Pues algunos dirían que sería maravilloso. Tienes un tema cultural, individual, social, que tiene que ir de la mano. Si no, no es posible. Entonces, esas 3 deben ir conversando y deben ir de la mano. Y cada uno, desde su rol, va empujando a la sociedad hacia allá.
el rol de el que hace las leyes o quien hace acuerdos, o quien, en el caso de Héctor desde el Consejo, el caso mío desde el Congreso, y también el rol individual, familiar, desde cómo estamos educando, desde cómo estamos teniendo las conversaciones, todo debe sincronizarse. Y todo se necesita. De nada sirve, o sea, como una cosa va empujando a la otra. Personas como Paola, en la medida en que sean más, tendremos discusiones sociales distintas y quizás algún día esas discusiones sociales se eleven al tema legal. Gracias. Yo vengo del sector empresarial en Pereira, entonces pienso que el rol de la mujer en la sociedad y la mujer vulnerable no solamente está en los territorios alejados. Yo en mi empresa, les voy a poner este ejemplo cruel, tengo una mujer que es analfabeta, tiene 5 hijos, 3 de un señor, 2 de otro. Por ser mujer, su papá decidió no darle acceso a ningún tipo de educación, el esposo le pega, tiene la nevera con candado, entonces cuando el señor no le da la gana de darle alimento, se queda ella sin comida y sus hijos. La hija mayor va a cumplir 18 años y es una drogadicta, en este momento hoy no sabe dónde está. A mí me criaron como una mujer empoderada, usted es capaz de todo, sí, pero yo tuve unas oportunidades diferentes, nací en una familia con alguna capacidad económica para darme un mejor futuro, una educación, sí, darme herramientas. Y me duele mucho porque no sé cómo ayudarla, porque yo hablo con ella, entonces un día me dijo, es que me tengo que ir porque no soy capaz de trabajar, me duele todo el cuerpo, de la golpiza que le dieron. Entonces, yo no sé cómo abordar estos temas, porque en general trato de empoderar mucho a las mujeres que trabajan conmigo, de decirles lo maravillosas que son, de que se hagan respetar, ¿sí? Pero ella es un reto, porque yo no he pasado por eso, quiero ayudarla, pero ella siente que tiene que estar ahí, porque es que también económicamente tiene que criar a 5 hijos, entonces es casi, para ella tener un marido, aunque le pegue, pues le aporta. Entonces yo no, desde el sector empresarial, no sé cómo apoyarla, cómo crearle conciencia a una persona que no tiene otras herramientas, o a qué entidades uno puede recurrir para encontrar esa ayuda, ¿no? Para decirle a ella hay otro camino, sí, yo no puedo mantenerla económicamente, y ella sola no puede mantener a 5 hijos, y a su mamá además. Entonces yo sí quisiera como encontrar soluciones reales a esta problemática que uno ve en las empresas, que uno quiere ayudar desde donde está, en el microentorno en el que se encuentra, que sé que ayudándola a ella ayuda a 5 personas, a 6 personas adicionales. Bueno, buenas tardes, qué pena tomarme como el atrevimiento, pero pues sí, o sea, primero valoro muchísimo la preocupación que ella está expresando. Entonces sí quiero como aportar ahí un poquito desde la perspectiva jurídica. La primera invitación que te voy a hacer es a que conozcas la ley de violencia contra la mujer, porque entre las medidas que establece la ley de violencia contra la mujer, establece, entre otro tipo de obligaciones, o de responsabilidades, llamémoslo mejor responsabilidades, las responsabilidades de las empresas, y ahí encuentras ya una primera guía de qué se puede hacer desde las empresas en casos de violencia contra la mujer. Lo segundo, la violencia contra la mujer, la violencia basada en género, así sea en ese entorno familiar, ya no es un delito querellable. Entonces ahí tienes una segunda herramienta, o sea, tú puedes formular la denuncia. Tú puedes hacerle saber a las autoridades la situación que ella está viviendo y favor que le harías, porque la realidad es que muchas mujeres
no denuncian esas violencias, entre otras cosas porque tienen temor a represalias, pero es que las represalias, o sea, no van a ser de él contra ella, se podrá morir de la ira, pero pues tú podrás tomar medidas, pero es muy importante saber que no es un delito querellable. Lo tercero que diría ya para entregar, qué pena, el micrófono, es que, o sea, por lo que te escuché, en general tú trabajas con varias mujeres. Creo yo que todas las empresas una cosa que pueden hacer desde esa responsabilidad de ellas es capacitar a las mujeres, porque como lo dijo la Corte esta semana, lo reconoció claramente en una sentencia de la Corte Constitucional, la violencia contra la mujer, la violencia, inclusive en estos entornos familiares, digamos la violencia intrafamiliar y este tipo de lesiones personales, tentativas de homicidio y feminicidios, no aparecen de la noche a la mañana, o sea, no es como que el señor que era un tipo consciente, tranquilo, respetuoso, un día se levantó feminicida, no. Estas violencias arrancan con la desvalidación, con el ataque a la autoestima, con el insulto, de ahí vamos pasando como al empujón, al estrujón, un día te pongo la mano, hasta como un caso que pasó en una persona cercana a mi familia, el señor fue, compró el galón, le dijo a la ex esposa, porque ella estaba saliendo con otro, me voy a hacer una vuelta con la niña, fue, compró el galón de gasolina, llegó a la casa y ya se pueden imaginar el resto. Ese señor no se levantó un día de la nada a hacer eso, o sea, detrás de eso vinieron presiones, celos, tú lo estás diciendo, o sea, por ejemplo, ahorita cuando lo decías, te preocupaba mucho sobre todo pues como las pelas que le está dando. Cerrarle la nevera, eso es una forma de violencia y es una forma de violencia económica. Entonces, te hago esa invitación, digamos que las voy a centrar en dos. Primero, que revises la ley de violencia contra la mujer, porque te va a dar muchas pautas en los tipos de violencia, y segundo, en las responsabilidades empresariales. Y tercero, no encontré información dónde queda, pero ojo, la ley de violencia contra la mujer, entre otras cosas, establece a cargo de las autoridades el deber de tener unos centros de refugio para estas mujeres cuando ya estamos hablando, por ejemplo, de estos casos de violencia física. Yo encontré información, Alejandro, yo encontré noticias que en septiembre del año pasado ya la alcaldía lo abrió. No tengo información de dónde queda, porque entre otras cosas como que es el objetivo que no se sepa dónde queda, pues para protegerlas a ella, porque pues si nos dicen que en la octava con 20, pues allá va y la busca el señor. Pero sí, pues encontré noticias que ya existen, pero te hago esas dos super invitaciones, la primera que puedes denunciar, pero la segunda, estúdiate esa ley de violencia contra la mujer porque te va a dar muchas herramientas. Perdón el atrevimiento. La violencia de género no tiene estrato. Y independientemente, tú lo decías, ¿no? Como no solo pasa en los territorios, pasa en todo lugar. O sea, acá al lado, allá, donde tú quieras. Los tipos de violencia se ven de un momento así. O sea, en un momentico tú puedes tener 3 violencias en una sola. No necesitamos siempre saber cuáles para categorizar de una vez, sino que siempre están muy, una no es independiente a la otra. Que es lo que yo puedo sugerir, y gracias pues también por la asesoría jurídica, en el trabajo que tuve atendiendo a víctimas de violencias, siempre insistí por la denuncia, siempre, y claramente era mi objetivo. A mí me medían no solamente por denuncias, sino por capturas. Imagínense cuántas capturas tuve, una en 3 años. Fue muy difícil, obviamente, el aparato judicial, pero más allá de eso, entendí que todo también es un proceso. Y que si bien nosotras conocemos muchas cosas y somos conscientes de esta violencia que está sufriendo ella puede que sea consciente, pero tú lo acabas de decir, no tiene las herramientas para saber cuándo salir. Tiene una cuestión económica que pesa mucho más en este momento para ella que salir de su relación. Hay una cuestión, la ley que te menciona, Lina, ¿cierto? Es la ley 1257 de 2008, que habla sobre todo la parte institucional y ruta de atención, pero más allá de la legislación, es que, por ejemplo, en tu trabajo puedan hacer algunos espacios para conversar entre mujeres. Hay unas herramientas muy bellas que son los espacios de círculo de la palabra u otros talleres también que se pueden hacer para hablar desde este sentir y que ella empiece a reflexionar. Todas las mujeres, todas las personas que son víctimas de violencia tienen un agenciamiento que muchas veces se ve suprimido por la otra persona. No podemos ser las salvadoras, porque a veces te escucho y digo, juepucha, claro, yo lo que necesito es salvarla. No podemos.
porque no podemos sernos responsables que en algún momento le pase algo a ella. Claro, lo primero que vamos a pensar es, yo, ¿por qué no hice esto? La labor que tú tienes, más allá de salvarla, es que ella empiece a recuperar su autoconfianza, su poder interior que tiene, pero sobre todo que crea en sí misma. Han podido mujeres que no tienen trabajo salir y dejar también a sus parejas, irse con nada, o sea, situación obviamente mucho más amplia, conflicto armado, desplazamiento, tú te vas y empiezas una ciudad de cero, ella también va a poder, pero en este momento no lo ve, y nos pasa a todas. Ay, amigas, cuando hemos estado en relaciones donde las amigas dicen, amiga, ya, basta, y no es, una insiste, 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 es lo mismo. No, entonces la invitación es, obviamente, conocer la ruta de atención, que es súper importante que también la conozcan dentro de tu empresa, es una de las políticas que tiene esa ley. Generar espacios también de cuidado y acompañamiento colectivo, quizás es lo que necesita también ella, entender lo que decía cuando estábamos grabando el podcast, como las redes de apoyo son totalmente importantes y que en algún momento ella va a entender que puede. Esperemos que no sea demasiado tarde, pero que hoy, como para llevar ese mensaje, es, ok, no puedo salvarla, no puedo decidir cuándo ella tiene que salir, por mí ya hace rato la hubiera sacado, pero todo lleva su tiempo. Te lo digo, no solamente por las experiencias que conocí, sino por mi propia experiencia. Porque todo el tiempo era, ahí no es, yo sé que ahí no es, yo sé que ahí no es, yo sé que ahí no es, hasta que yo no tuve una red de apoyo que me ayudó y que me dijeron y que se cansaron, yo creo que en algún momento eso pasa, yo dije, ahora sí puedo. Y es también este proceso de la psique, cuando estamos en estas violencias, perdón que me expanda tanto para las personas, solo que me pareció importante, cuando uno sufre este tipo de violencias hay muchas separaciones. Una en las relaciones empieza la separación sexual porque ya no hay relaciones sexuales. Empieza la separación amorosa porque usted ya no siente nada, está ahí porque, ajá, el apego. Y hay muchas separaciones, separaciones físicas, sexuales, afectivas, pero la que más cuesta y la que más tiempo está en nosotras es una separación y un duelo psicológico de la relación. Y es lo que a veces nos cuesta mucho, porque esta mujer ha sido tanto tiempo coartada, manipulada, dominada y ha estado sumisa en una relación que no se dimensiona a sí misma sola, que en este caso es lo que realmente hay que empezar a trabajar, es cómo tú puedes estar realmente contigo, con tus capacidades económicas, pues nos ajustamos primero un poquito el cinturón, pero poco a poco salimos. Más vale, en este caso, la seguridad y la libertad de ella y su autonomía, que una persona que le está dando ahí, que le compra un mercado pero se lo cierra, para que eso lo trabajen. Pero creo que dentro de las políticas, sí, las políticas institucionales es poder generar estos espacios que entre todas podamos entender que hay muchas formas y tiempos también de salir de las relaciones. Que si hay algo tanta pregunta por acá mencionan. Basado en un tema de actualidad y creo que tengo tiene que ver con el poder, ¿no? Pero quisiera que cada una y Alejandro me respondieran desde su perspectiva. Para Majo, ahorita hay una gran polémica en torno al nombramiento de Armando Benedetti y su relación con ciertas políticas de izquierda feministas, que se dicen feministas y que tienen una relación con el ministro, ¿cierto? Mi pregunta concreta es, se les ha cuestionado mucho a esas mujeres feministas de la izquierda, pues su relación con Armando Benedetti, pero ellas se defienden diciendo que pues ellas no fueron las que lo nombraron, entonces pues a pesar de que haya machistas en el gobierno, pues tienen que trabajar porque pues es quien ostenta ese cargo y pues entonces mi pregunta es si se puede ser feminista interactuando todavía con machistas que están en el poder y también cómo se puede avanzar en el feminismo desde esa interacción. Para Paola es, si tú en el mundo empresarial, ¿cómo has lidiado con el poder machista dentro de las estructuras empresariales? Porque sabemos pues que los grandes CEOs, bueno, todavía la gran mayoría de CEOs siguen siendo mayoritariamente hombres, entonces tú como una líder de una empresa, ¿cómo has lidiado con eso? Y para Alejo, pues que yo sé que recientemente se refirió precisamente al ministro Benedetti, es si tú ves incoherencias, como lo menciona una compañera de tu bancada, como es Jennifer Pedraza,
entre esa relación entre el feminismo y un ministro como Armando Benedetti. Sí. Yo la verdad he tenido como la fortuna de nunca sentirme ni discriminada, ni menos por ser mujer. Eso no me tocó vivirlo. No sé si lo que les contaba de lo que me dijo mi papá, de que me preparara mucho para no sentirme menos, influyó. Pero yo, digamos que en el mundo empresarial no me he visto como menos, yo siempre me he visto a la par de los hombres. Y en el mundo inmobiliario, que es el que yo manejo, la mayoría de gerentes de las inmobiliarias grandes de Pereira somos mujeres. Entonces no he tenido ese choque, o sea, no he tenido, sí, como ese choque de como de sentir que los hombres están por encima. Contrario a lo que viví recién graduada, cuando hice la práctica, yo estudié economía en Manizales y trabajaba en una empresa que se llama Infi Manizales, que es del sector público. Y es como el banco del segundo piso del municipio. Entonces era como a nosotros nos decía que éramos como los pinchados de la alcaldía. Entonces era como, y ahí sí, todos los cargos de poder eran de hombres. Los cargos de las mujeres eran las secretarias, las de los tintos. Entonces sí era como un choque uno recién graduado y entrar y mirar como, pucha, yo no tengo ninguna jefe mujer. Todos los cargos altos son de hombres. Entonces ahí sí uno notaba que teníamos un camino largo por recorrer. Pero en este momento de mi vida no he sentido ningún tipo de discriminación o sentirme menos en el mundo empresarial. Qué difícil. Hace poco escuchaba un podcast y la frase fue, Susana no se quiso... Sí. No quiso sentarse en la silla con Armando Benedetti, pero sí quería sentarse en esa silla con otro cargo. Fue como, qué fuerte. Qué fuerte porque finalmente entonces las que tenemos que renunciar a los cargos somos las mujeres, ¿cierto? Quien no renuncia y que ha sido intocable en este caso es Armando Benedetti. Es difícil pensar qué es lo que realmente deberíamos hacer. O nos salimos todas, o se quedan unas, o si una se sale y cambia de lugar, entonces qué es lo que va a pasar, cómo es que vamos a trabajar. Y claro, esta coherencia de poderes a veces termina siendo muy como trastocada con muchas cosas que quizás una desde fuera la ve, pero tampoco reconocemos las luchas que hay entre cada una de ellas. Para mí han sido, fueron dos mujeres muy valientes que hablaron en el Consejo de Ministros, como no queremos sentarnos al lado de unas personas que han sido machistas, ha sido un error total y garrafal, o sea, como que no son conscientes de que la mayoría de los votos los recibieron también de feministas para estar allá. No sé qué tanta estrategia tengan, porque también es un juego de poderes, pero si te das cuenta no estoy llegando a ninguna conclusión, pero sí a preguntas, y es, ¿por qué siempre tenemos que ser nosotras las que renunciamos? Porque siempre de esos nombramientos y eso que pasa, entonces yo me voy. Entonces, ¿por qué siempre nosotras? ¿Cuándo va a llegar el momento en que haya un cambio en el que el responsable sea el que salga? Hay un caso que cuando hablamos como de que la vergüenza cambie de bando, no es que tenemos que renunciar siempre. Obviamente, lo pienso de coherencia, lo pienso en si Susana hubiese renunciado y todo bien, pero ahora vuelves, es como, ¿por qué vuelves? ¿Qué va a pasar si desde tu lugar de acción sigue teniendo sus mismas causas? Y porque también pues es una figura pública muy reconocida ahorita, ¿qué es lo que va a hacer? Pero finalmente es un poder con el que termina siendo también tan difícil de luchar que ellas mismas deciden hacerse a un lado, porque también es agotador. Sin embargo, más allá de responderte como de pronto puntuales, ¿por qué siempre tenemos que renunciar nosotras? O sea, ya, esta sillita, entonces yo te lo tengo que dar a vos, Benedetti, porque llegaste acá, entonces como, no, yo no te la voy a dar y me voy a quedar aquí y voy a ver cuánto tiempo aguanto, pero hay unas que dicen, no, pues finalmente me voy. Y eso pasa no solamente en la política, pasa también en los lugares en los que estamos trabajando.
O sea, a veces como que, ay, sí, es que este compañero es no sé qué, y entonces yo renuncié, y es como, ¿por qué? Porque claro, a veces estamos solas, y en esta cuestión de abanderar una lucha, y nos damos cuenta que las otras chicas no dicen nada, es como, estamos luchando en contracorriente y eso no va a funcionar. Entonces, la pregunta, y más allá de respuestas, es finalmente siempre la responsabilidad termina siendo de nosotras, las feministas, que no hacemos nada. Juanca, yo también puedo darle bastantes vueltas porque son muchas reflexiones que se me vienen a la cabeza. Voy a intentar como traerlo acá porque además se conflictúa. Lo primero que hay que decir es, si bien es cierto uno puede ser crítico y se conflictúa con esto, jamás en este momento la oposición o la derecha ha levantado las voces de la inclusión, de la diversidad, de los derechos de las mujeres. Es decir, es que es complejo, ¿no? Porque es como una lucha cercana o interna. A mí más allá del tema o mi gran desilusión o frustración, más allá del tema de la violencia de género, lo que se fue allá, como señalar a Benedetti, que bien lo ha hecho mi compañera Jennifer Pérez, que lo decías, y que creo que tiene la autoridad para hacerlo. A mí me cuestiona el tema de las formas, de renunciar a realmente hacerlo distinto. Y esos, por ejemplo, son renuncias que a mí individualmente, no quiero hacer. Es decir, la política no es perfecta, no te puedes parar en un pedestal moral, la cultura se transforma con el tiempo, como la política se transforma con el tiempo. Pero si es confrontador, y yo lo decía ayer o antier, no me acuerdo en estas palabras, en este enfrentamiento con Benedetti, es cómo renunciamos a una esperanza y a una forma de hacerlo mejor por el todo vale, por el aprobar las cosas, por sacar las cosas adelante. Es decir, para mí eso es muy confrontador. Es muy confrontador porque es como renunciar, ¿no? Este tipo es eficiente, en el caso de las mujeres, es eficiente, seguramente va a lograr su cometido, sabe relacionarse con el Congreso, ya saben cómo se relaciona, ¿no? Pero, ¿cómo renuncias tú a convicciones o miradas que tiene de que las cosas deberían ser distintas? Y eso para mí también es una confrontación con personas cercanas, ¿no? Que han terminado legitimando, no, pero es que así toca. ¿Estamos acá para transformar las cosas o para llamarse realmente ser del cambio o para que esto se quede en unas palabras? Para mí es doloroso, pues para mí es confrontador y desilusionante cuando usted ve cómo entran 17 conservadores y por qué entraron y entran los de la U y están 15 liberales y inclusive gente de mi partido sin la convicción sino por el acomodamiento, transando y haciendo las cosas. Eso es como la vuelta, ¿no? Como que no estamos en dos puntos distintos, sino como que terminamos en el mismo lugar. ¿Sabes en qué caigo en cuenta? Como que esto también nos refleja que todavía hay mucho camino por andar. O sea, hay mucho, mucho, mucho camino y por más de que ya hayamos ocupado algunos lugares de poder, de toma de decisiones para nosotras las mujeres, aún nos falta muchísimo. Y es una de las invitaciones que creo que también hay que hacer. Es como, recordemos que hemos avanzado, pero cada vez que avanzamos nos quieren hacer retroceder 10.000 pasos atrás. Y esto es como un reflejo claramente de todo lo que nos falta para poder construir un mundo donde se piensen las individualidades, pero también se piense la coherencia de apuestas políticas con apuestas de vida. Y es eso, el reflejo, lo que pasa ahorita, esta crisis política que tenemos sobre las personas que están ocupando estos cargos y que son totalmente machistas e investigados por denuncias ya en fiscalía, es si estas personas están allá
Imagínense qué pasa acá con estos terrenales. Entonces eso es, entendamos que aún nos cuesta mucho, mucho, mucho poder posicionar estas causas y luchas en estos gobiernos que se supone que es un gobierno del pueblo, que es un gobierno que creímos en él en su momento y que nos refleja como que todavía hay mucho por andar. Así que pues no nos rindamos, por favor. Bueno. Ok. No, no es pregunta. Yo, yo solo quiero como aprovechar como el momento para hacer públicamente, no solo como amiga de Paola, y decir como todo lo que respeto y entiendo pues como sus luchas, ¿cierto? Para María José, desde su feminismo, para Paola desde el tema animal y para ti de la política, porque todo el mundo, ¿cierto? Todos estamos en un trabajo donde queremos que las cosas sean mejor en lo que trabajamos. Y así como decía María José, que todo es un proceso y que falta mucho, pero es como también como un espaldarazo, como animarlas a que sigan y que a pesar de los días difíciles, a pesar de la desesperanza, a pesar de que esta humanidad, exacto, esta humanidad a veces es difícil, todos todo eso que ustedes hacen sirve y todos así ustedes digan esto no está sirviendo y no hoy vi 3 perros más, hoy vi 3 mujeres más afectadas, cierto, este que hace lo que se le da la gana y pasa por, pues cierto, como el fin justifica los medios en la política. Todo esto, y lo digo porque desde mi posición, que soy totalmente diferente a Paola en muchas cosas, esa empatía también, que yo pienso que no es desligarse y entender que las personas piensan diferente y que a pesar de que hay errores y de que uno no tiene de pronto este nivel de conciencia que necesitamos, pero como que uno acepta y uno entiende y desde el ejemplo se logran muchísimas cosas. Entonces es como simplemente como darles las gracias y animarlas a que sigan y en cada uno de sus campos. Y bueno, esperemos que esto mejore. No, eso mejoraba. O sea, venga, yo les digo una cosa, es cierto, o sea, no, hay mucho por hacer. Sin lugar a dudas, uno se queda viendo el vaso medio vacío y usted dirá, no, todavía tenemos techos de cristal, faltan muchas mujeres en toma de decisiones, sin duda. Pero yo hace poco escuchaba justamente por este conversatorio que teníamos, escuchaba un par de podcasts de amigas y que trabajan el tema del feminismo, y en uno de ellos uno me hacía como tener conciencia de la gran revolución de los últimos 50, 80 años, es la revolución de las mujeres. O sea, no tengan duda, mi abuela no fue a estudiar, o sea, accedieron a la educación, la educación les dio posibilidad al tema económico, es decir, entrar a otras cosas, es decir, hemos avanzado, falta mucho, hemos avanzado. Y otra cosa que me parece muy bonita de lo que decía María José es reconocer también cómo cada una, sin llamarse feminista, hace su forma. Y yo lo digo pues, con mi abuelita hoy es una mujer de 82 años, tiene un novio, se decidió separar en un momento en que no era lo socialmente o el esquema separarse. Me encanta verla con su novio, su novia, yo, pucha, yo quiero ser, pero cuidando además cuidando su individualidad, su disfrute, su grupo de amigas, eso, sin que ella pueda decir, no, yo soy feminista, cada una fue haciendo su camino y lo que ustedes hoy tienen y lo que han logrado, otras lo fueron recorriendo y lo que ustedes hoy están buscando, seguramente lo verán otras generaciones, es un proceso. Es un proceso y yo prefiero ver, lo hablo desde la política, pero también en la vida, siempre el vaso medio lleno que el medio vacío. Si yo no fuera optimista, jamás hubiese sido candidato. Jamás. Que es que a usted le dice, con cuánta plata, eso no es posible, y mire las maquinarias, y mire este, la alcaldía tiene 6.000 contratistas, y mire este que se está gastando 8.000 millones. Hay que ver el vaso medio lleno. Mucho por hacer, sí. Uf,
Pero, por ejemplo, si no hubiese personas como Paola en la agenda animalista, no estaríamos dando avances como los que se están dando. Eso seguiría por allá escondido, ni siquiera discutido, o en unos pequeños espacios. Ustedes hoy están logrando incidir en quienes toman decisiones. Y eso es un reto, y eso es un avance, y sin duda, hay mucho. Pero cada uno decide desde dónde se para. Yo, personalmente, para coger el ánimo y seguir, digo, bueno, hemos avanzado, y es posible. Y reconocer eso en nosotros y en otros que han ayudado, o en otras que han ayudado en esto. Hola, otra vez yo. Bueno, no, en el mismo sentido de lo que decía ella, primero gracias porque pues las conocimos lo que hacen y eso es importante para tejer también redes y para tejer pues ese compromiso con lo que a la final termina siendo lo mismo. Y tú lo decías, la interseccionalidad, ¿cierto? ¿Qué nos lleva a estar acá? Muchos caminos, muchos caminos. En nuestro caso, aquí está otra colega, nosotros hace poco lanzamos una iniciativa que se llama Mujer y Energía. Nosotros somos ingenieras, bueno, yo soy ingeniera electricista, ella está en formación de ingeniería mecánica, pero todas trabajamos en el sector energético, en el sector eléctrico colombiano, y pues precisamente hablamos mucho sobre este tema de las brechas de género en nuestro sector que ha sido históricamente masculinizado, ¿cierto? Y hace poco el miércoles estuvimos conociendo unas comunidades energéticas impulsadas por mujeres rurales, entonces me pareció pues muy bonito y eso también motiva el trabajo que yo hago como ingeniera electricista, ¿cierto? El llamado que quería hacer acá es, me gustó mucho lo que ustedes hacen y si en algún momento pudiéramos hacerlo de manera colaborativa o lo que sea, estamos pues abiertas siempre y pues desde acá, desde... ¿Qué más va a cerrar? Si con las palabras de ustedes, agradecerles, Paola y María José, agradecerles por participar de este espacio. Espero que de esto el equipo, que también hay que agradecerle, que reconocer a Mariana, a Juan, a Jukis, a Luisa, a todo el equipo que atrás de esto estuvo en la organización, que salga algo bonito, que se pueda compartir. Estamos innovando, que esto ojalá trascienda esta frontera y pueda llegar a través de plataformas, pueda llegar a otras personas, otras mujeres. Entonces, pues, ojalá funcione muy bien. Ellos son los que saben. Yo solo quiero algo chiquito, infinitas gracias por la invitación, por la confianza, por este nerviosismo que hoy fluyó muy bien, gracias por su tiempo. Y les hago una invitación, mañana tenemos la movilización del 8 de marzo, este es un espacio abierto para todas las personas que quieran asistir, a las que no han asistido son totalmente bienvenidas, es a las 3 de la tarde, si no estoy mal es en el parque, en el Parque La Rebeca, va a ser el punto de concentración, eso una, y quien no quiera movilizarse porque también cada una tiene su lucha desde donde quiera estar, reconozcamos a esas mujeres que han estado detrás de nosotras todo el tiempo. Hablemosles también y agradezcámosles por los lugares en donde estamos hoy, tanto hombres como mujeres, más allá de este lenguaje comercial de las rosas, las flores, los chocolates, sino realmente que se convierta en algo que no sea solamente de un día, sino que pueda trascender en nuestras vidas. De verdad, infinitas gracias por su tiempo, por su escucha y porque esperamos que hoy se vayan un poquito como con otra semillita ahí para pensar las cosas. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Espero que todo lo que hablamos haya sembrado como una semillita en cada uno. Y como les digo, el tema animal todavía está mucho más atrás que el tema feminista, pero yo tengo la esperanza de que vamos a lograr que cada vez haya más conciencia. Y como les digo, la violencia es violencia, no importa la víctima. Tengan eso siempre presente porque los animales de verdad nos necesitan y sufren mucho.